Lo que voy a proponer son una serie de vídeos donde la IA, en este caso ChatGPT, le voy a pedir que me pregunte algo. Yo no sé qué me va a preguntar. Entonces, en función de esa pregunta, va a ir el tema del vídeo, ¿vale? Entonces, lo vais a escuchar, a ver si se puede escuchar bien. Lo voy a acercar aquí el micro para que se escuche la grabación. A ver, ahí, ahí. Hola, ¿puedes... a ver. Me alegra que vaya bien. ¿Para otra pregunta? Bueno, puedes hacerme la pregunta. Me pareció interesante la pregunta, pero no la han escuchado. ¿Me puedes repetir la última pregunta que me hiciste? Por supuesto, aquí va de nuevo. ¿Qué impacto crees que tienen las creencias religiosas en la manera en que las personas manejan sus conflictos emocionales y psicológicos? Ok. Pues esta es la pregunta que me acababa de hacer. Yo no sé de qué va. Entonces, vamos a ver. Entonces, vamos a darle una vuelta sobre esto y voy a armar el vídeo a raíz, con motivo de esta pregunta. Bueno, lo primero es que lo que está preguntando es complejo, entonces, entonces vamos a ver si lo podemos resumir. En primer lugar, quiero focalizarme en, primero, claro que sí, claro que influye muchísimo. No importa si eres católico o no eres católico, si vas a la iglesia o no, eso no importa. Lo que importa es que estamos en una cultura donde hereda esos valores, esas eh, creencias alrededor de la vida, de la muerte, del nacimiento, de la sexualidad, de el valor de los padres, de la infancia, del dinero, del bien y del mal. Todo eso está influenciado especialmente por nuestra cultura, y nuestra cultura está basada principalmente en la influencia del catolicismo, que son casi 2 milenios de catolicismo. Un catolicismo que se va desarrollando sobre el cristianismo. Es decir, que va comiéndole terreno, va ocupando eh, espacio. El catolicismo y el cristianismo no son la misma cosa. Entonces eso es una diferencia importante. Es muy difícil de explicar en un vídeo, simplemente es que a veces se asemeja o uno piensa que son como sinónimos, catolicismo y cristianismo, y no, no es así. Eh, Además hay diferentes catolicismos, algunos son diferentes al que tenemos aquí en España. En España, por lo menos, la Conferencia Episcopal Española tiene unas características pues muy conservadoras que pueden ser diferentes a otros países, ¿no? Vale. Además, hay una influencia, la Iglesia en España tiene una influencia particular porque durante el franquismo tuvo un peso, estuvo muy implicada en transmitir los valores del propio franquismo. Por tanto, está muy asociada en España a ciertos valores conservadores y también ciertos valores políticos, ¿no? La idea del aborto, la idea de la sexualidad, etcétera, pues tiene un impacto muy fuerte eh, en nosotros, precisamente porque desde el catolicismo en España se ve como algo muy negativo, ¿no? Okay. Pero la mirada de la mujer también. Por tanto, claro que influye. Ahora bien, quiero diferenciar, una vez dicho esto, no solamente entre catolicismo y cristianismo, sino también entre iglesia y religión. Igual que catolicismo y cristianismo muchas veces se ponen como sinónimos y no lo es, también hay que decir que religión e iglesia no son sinónimos. La importancia de la religión es fundamental para nuestro desarrollo como especie. Y las religiones han desarrollado en todas las culturas a lo largo de todo nuestro desarrollo, desde movimientos muy tempranos de nuestra especie. Pero ahora bien, la iglesia no tiene nada que ver. La religión lo que hace es relacionar. Es algo que nos ayuda a estructurarnos alrededor del mito y del símbolo. Tiene una relación muy fuerte con la mitología. Y lo que intenta trasladar es desde un, digamos, desarrollo simbólico,
aspectos que son esenciales para nuestro desarrollo, que se transmiten además de generación en generación, que puede ser a través de enseñanzas orales, visuales, teatrales, etc., ¿no? Los símbolos que ofrece la mitología y que se recogen en la religión son algo que nos ayuda no solamente a comprendernos entre nosotros como especie y a poder desarrollarnos como comunidad, sino que también nos permite ir un poco más allá, es decir, que son espacios que nos permiten abarcar lo transpersonal. Y como digo, son símbolos. Símbolos implica que hay diferentes significados frente a un mismo elemento y ese significado va mutando, variando, desarrollándose con la propia madurez de la persona a lo largo de su vida, pero también con la propia madurez de una cultura y de una sociedad. Es decir, que lo simbólico está en movimiento. La religión permite el movimiento, pero la Iglesia no. Lo que hace la Iglesia es dogmatizar, lo que hace la Iglesia es canonizar, coger y decir estas enseñanzas, en lugar de ser simbólicas, es decir, que se prestan a una reinterpretación y que están al servicio de la comunidad, etc., se toman como si fueran fijas. Entonces, cuando se habla de esto es como una revelación divina, desde ahí ya no se puede cuestionar nada. Es decir, que se paraliza el símbolo y se convierte en un dogma. Desde ahí es donde creo que puede haber muchos problemas. Y si nosotros como cultura lo que aprendemos es a interpretar los símbolos, es decir, a interpretar que los procesos son simbólicos y que desde ahí hay un recorrido, vamos a poder madurar más, individualmente y como comunidad. Pero si lo que recibimos como cultura es que el símbolo no existe, sino que lo que existe son signos, es decir, cánones, dogmas, lo que vamos a hacer es enfrentarnos constantemente cada vez que alguien cuestione eso. Muchas veces se ha ido a cuestionar lugares sagrados, reliquias, pasajes bíblicos, como si fueran verdades que son absolutamente impepinables y que no se pueden cuestionar. Y esa forma de estructurar el pensamiento tiene un impacto muy fuerte en nosotros, ¿no? Se puede trasladar en cosas tan sencillas como, por ejemplo, mamá o papá. Muchas veces vivimos que papá y mamá son incuestionables, en lugar de ver que son personas humanas con todos sus matices y que les podríamos tratar como adultos cuando ya somos adultos, pero seguimos muchas veces cerrando mucho la puerta de qué podemos cuestionar y qué vemos de papá y de mamá. Porque se idealizan y se convierten en figuras también dogmáticas, que son incuestionables. La figura del padre, pero sobre todo la figura de la madre, tiene mucho de esta influencia. Son incuestionables. Y eso afecta también a nuestra forma de pensamiento. Sería un poco extraño, ¿no?, si nosotros que venimos de la cultura griega y de la mitología griega, que es patriarcal y que tiene un peso muy importante también en nuestra simbología, sería absurdo, yo no he encontrado que hubiera iglesias griegas o sectas griegas que dijeran que Zeus efectivamente existía o que Baco existía o que efectivamente Afrodita realmente había nacido del esperma de Urano. Bueno, pero sí que a día de hoy se sigue cuestionando y se sigue buscando exactamente la tumba o exactamente dónde estaba, dónde está enterrada el Arca de la Alianza o dónde está algunos pasajes bíblicos como si fueran ciertos para decir, veis, es así y no se puede cuestionar. Por tanto, tiene una influencia directa en nuestro pensamiento y en nuestra psique. Sí. Pero si nos vamos además a lo concreto de lo que el catolicismo nos trae, pues como decía antes, esas miradas conservadoras son muy duras y hasta perversas, ¿no? Se nos transmiten valores, como decía antes, de muchos ámbitos, y uno de ellos, por ejemplo, también es la venganza, pero yo creo que podemos decir que claramente el miedo y la culpa son elementos que se transmiten de manera muy pesada a través del catolicismo, ¿no? Parirás con dolor, por ejemplo, es una enseñanza católica que en otras culturas en absoluto, hasta el punto de que cuando se
cuestiona eso y se proponen otros movimientos que hay desde muchas corrientes para aportar un mayor cuidado a la mujer y a su bebé en el momento del parir, en toda la gestación y en el momento del parir, donde no haya dolor, pues hay una ideología detrás de eso que lo frena. Por tanto, me parece que es un impacto muy fuerte lo que está viendo, pero claro, la mirada de la mujer, ¿cómo no va a ser? Algo que está profundamente afectado por el catolicismo. Pero como decía, el miedo y la culpa son esenciales, ¿no? Se supone que nosotros ya nacemos en pecado por una perversa interpretación de las enseñanzas. Y quiero decir además que las enseñanzas de Jesús poco tienen que ver con el catolicismo. El catolicismo no aporta una profundidad de las enseñanzas de Jesús. Si hablásemos de cristianismo, quizá ahí podríamos profundizar en las enseñanzas de Jesús, que es mucho más avanzadas. Es como si hubiera habido una evolución de esas enseñanzas desde el Antiguo Testamento hacia el Nuevo. Y esas enseñanzas no se transmiten a través del catolicismo. Son enseñanzas que hablan de anteponer la comunidad al individualismo, donde se habla de la economía comunitaria, del apoyo, de lo colaborativo, y que precisamente honrar al Padre, honrar a Dios, no puede estar por encima de honrar a la comunidad. Hay muchos elementos que aparecen en las enseñanzas de Jesús que no se transmiten en el catolicismo porque están amparadas más en una mirada del antiguo Dios, de Yahvé, del Antiguo Testamento. Y eso realmente es un problema grave. Por tanto, nuestras propias miradas, no solamente como adultos, sino a nuestra propia historia y a nuestra propia infancia, también se ve afectado por eso. Miramos nuestra infancia con una actitud bastante prepotente, porque no tenemos la conciencia de que aquello que recordamos es en realidad aspectos simbólicos que tienen más que ver con el mito que con una realidad objetiva. Cuando recordamos aspectos de nuestra infancia, ojalá tuviéramos la experiencia y la sabiduría para poder mirarlo como si fuera aspectos simbólicos, y en lugar de eso lo tomamos como verdades absolutas. Eso impide muchas veces madurar y poner en revisión muchas de las creencias y cuestionamientos, de muchas de las creencias y pensamientos que tenemos de cómo fue nuestra infancia e incluso de cómo es nuestra familia, y desde ahí poder ir madurando en la percepción que tenemos de nosotros mismos y de las relaciones con la familia y con los demás. Bueno, por tanto, para no meterme ahora con todo lo que implicaría también hablar sobre aspectos más concretos del catolicismo y demás, creo que esto es suficiente. Conflictos internos precisamente, desde mi punto de vista, porque hay un aprendizaje a dogmatizar. Y creo que hay una influencia también en eso cuando se posiciona a la gente muy rápidamente en pensamientos simples o en cuestionamientos simples. Cuando se simplifican las cuestiones complejas, yo creo que eso deriva de esas enseñanzas católicas que simplifican lo complejo, en lugar de honrar lo complejo. Y la vida es compleja, la infancia es compleja, las relaciones son complejas, lo que ocurre es complejo. Y la tendencia que hay incluso en redes sociales, donde se potencia mucho eso, es a simplificar las escenas. Y desde ahí el conflicto está asegurado. Hace poco había un vídeo, ¿no?, de un corte, ¿no?, de un vídeo de una chica que entraba en el avión cargada con las bolsas, y había un tipo que ya la estaba filmando y le dice: devuélveme el cargador del móvil. Devuélveme el cargador, me lo has robado. Y ella iba entrando con las bolsas, a dejar las bolsas en el asiento. ¿Sabéis? Cuando va entrando todo el mundo en el avión, que bueno, es como un momento así de que uno tiene que estar muy centrado para no demorar, para que no se retrase la cola. Y ella dice, te la has llevado. Se ve que la cosa era que el tipo le había dejado el cargador antes de subir al avión, y supongo que llamarían a embarcar o que cerraban el embarque o lo que sea. Entonces el tipo había subido en las primeras filas y ella iba un poquito más atrás. Bueno, el caso es que ella va diciendo: claro, ahora te lo devuelvo.
Y el tipo, pero devuélvemelo ya, devuélvemelo ya. Y la pareja de la chica se reía diciendo, bueno, tranquilo. No, tranquilo no, porque me lo va a robar. En fin, había una secuencia de mucha tensión y la chica aparecía no como te lo estoy robando, sino como ha sido un momento de estrés, me he quedado con el cargador para dártelo ahora. En fin, había muchas interpretaciones de esa escena, pero estaba cortada y la mayoría de personas lo que estaban opinando ahí era que se lo había robado y que hacía muy bien él de reivindicarlo. Pero la estaba grabando con el móvil y la estaba amenazando con subirlo a TikTok. Le estaba diciendo, vas a ser famosa. Mi comentario era que mi interpretación ya era diferente a la de ellos. Entonces, no se puede dar por sentado algo cuando se acortan las perspectivas. Necesitamos tener cada vez más perspectiva y en mi experiencia profesional y personal, la cosa es que si no nos ponemos en contacto con el otro, con una humildad, con unas ganas de escuchar, es muy difícil. Pero ese acortar la perspectiva, cerrar las posibilidades de comprensión, yo creo que es algo cultural, que viene heredado también de ese catolicismo que cierra, que estrecha la interpretación y hemos aprendido a esto es blanco o esto es negro y lo estamos viendo reflejado en los movimientos políticos, cada vez más en la extrema derecha y por supuesto la Iglesia está diciendo abortar es malo, punto, ¿no? En fin, no hay espacios para debatir, no hay espacios para que haya una reflexión más compleja y más profunda. Yo creo que tiene un grado de represión y que eso nos lleva a un conflicto interno y cultural muy grave. Bueno, esto es lo que me ha salido hoy con esta conversación a raíz de la pregunta de la IA y bueno, voy a irme abriendo a que cada X tiempo le voy a preguntar, será una pregunta al azar que yo no tendré idea de cuál va a ser y desde ahí voy a improvisar, a ver qué pasa. Bueno, hasta el siguiente vídeo.